Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Estamos ya a punto de hacer la evaluación de la segunda parte de hermenéutica, es decir, los principios generales y, y los principios gramaticales de interpretación. Entonces vamos a ir mencionando las preguntas y ustedes van a ir contestando ahí, ¿verdad? La evaluación que vamos a hacer hoy 20 de julio, conmemorando el día bueno, ustedes saben qué día se conmemora hoy en Honduras, ¿verdad? Pero vamos a hacerlos despacio y vamos a hacer el examen tranquilo. Los que se, los que se conecten después, ahí sí, ¿verdad? Al nombre, si solo está el hermano Juan Carlos, que no se va a poder conectar porque anda por motivos de trabajo. Entonces, si ustedes me, perdón, ¿verdad? Que lo hago aquí en público. Si ustedes me prometen que no van a compartir con él el examen, entonces yo le puedo hacer el mismo para que no haya problema por él, ¿verdad? Pero va a estar fácil. Hoy lo vamos a estar viendo y tranquilo, ¿verdad? Entonces, bueno, primero, ahora, principios generales y principios gramaticales de la regla 7 a la 17. ¿Qué significa hermenéutica? Ahí lo podemos decir, ¿verdad? Hermenéutica bíblica es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ciencia y arte. Ciencia porque tiene varias reglas y principios y arte porque podemos desarrollar la habilidad, ¿verdad? Ajá. La regla número 7. ¿Quién la puede contestar? ¿Cuál es la regla número 7? Cada cristiano tiene el derecho y la responsabilidad de investigar e interpretar la palabra de Dios por sí mismo. Es la regla 7. Correcto, así es. Eh, Tranquilos, hermanos. Yo no les voy a preguntar, escriba la regla número tal. No les voy a preguntar eso. Así que descansen y tranquilicen. No les voy a preguntar, ¿cuál es la regla número tal? No, eso solo era para que ustedes hicieran un propio repaso y tuvieran el panorama de las preguntas que vienen, ¿verdad? Ujú. Entonces, como mencionó el hermano, la regla número 7 tiene que ver con, a ver, perdón, con la responsabilidad que tiene cada persona de interpretar y leer la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Aquí, perdón. Bueno, por la pregunta 3, ¿por qué pareciera que se están produciendo hoy analfabetos bíblicos? Porque la gente que pusieron, o sea, creo que lo comentaron ahorita en lo que estábamos aquí en el chat, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente hoy en día? Ya no quiere leer, ¿verdad? La Biblia, no quiere estudiar la Biblia. Entonces le dejan la tarea al pastor y le dejan la tarea a los líderes. Ah, no, total que los líderes enseñen, listo, ¿verdad? Entonces por eso son analfabetos bíblicos, no saben la Biblia, no saben dónde queda Génesis, no saben dónde queda Salmos, no saben. Entonces eso lo vamos a ir quitando cuando estudiemos la Biblia, ¿verdad? Cuando vayamos estudiando la Biblia. Ahora, bueno, según la página 42. ¿Cuáles son las dos cosas que se conjugan para darnos todo lo que necesitamos para estudiar e interpretar la Biblia por nosotros mismos? ¿Qué pusieron ustedes? La presencia del Espíritu Santo, las cuatro barman, Sí, sí, sí sí, va. sí. Bueno, yo puse aquí que la presencia del Espíritu Santo en tu vida y la capacidad que tiene el idioma para comunicar la verdad se conjugan para darte lo que necesitas para estudiar e interpretar la Biblia por ti mismo.
Excelente. Ahí está. El Espíritu Santo y la capacidad que tiene el idioma para comunicar. Entonces, centrémonos ahí, ¿verdad? En eso. La pregunta 5. ¿Habrá algún momento aquí en la tierra que yo pueda entender todos los misterios? Escuchen la pregunta, todos los misterios de Dios. ¿Qué dice el material en la página 42? ¿Podemos aquí, estando aquí en la tierra vivos, antes de que Jesús regrese, podemos entender todos los misterios de Dios? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si alguien me dice, ¿verdad? No, mire, ve, es que tal palabra en el original tiene este significado, pero mire, ve, si usted profundiza más, va a ver esto. O sea, puede que alguien lo saque una nueva teoría, una nueva interpretación, pero muy probablemente no, ¿verdad? Es lo mismo que ya está. Y con las preguntas, yo les hacía preguntas a ustedes, ¿verdad? Bueno, imagínense, y eso que no profundizamos en las preguntas que Dios le hizo a Job, ¿verdad? ¿Dónde estaba él dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estaba Job cuando Dios creó las estrellas, las constelaciones? O sea, ni habíamos existido, nada, no teníamos ahí, solo estábamos en la mente de Dios, nada más, ¿verdad? Entonces, esos misterios no los podemos entender, no los podemos comprender. ¿Cuándo se creó el oxígeno? ¿Cuándo se creó el hidrógeno? Hasta después que la tabla periódica se descubrió y se fueron, pero todo eso Dios lo creó. ¿Cuándo? Cuando Dios creó todas las cosas. Entonces, no podemos pensar, pero ¿qué día de la creación? No lo podemos determinar porque no aparece en la Biblia, ¿verdad? Pero si Dios hubiera querido que nosotros lo supiéramos, lo hubiera dejado ahí, ¿verdad? Entonces, aquí de este lado de la tierra no vamos a poder saber todas las cosas, ¿verdad? Todos los misterios. Ajá, la regla número 8. ¿Qué dice la regla número 8? Página 45. La historia eclesiástica tiene importancia, pero no absoluta, en la interpretación de las escrituras. Correcto, así es, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando hay un desacuerdo entre los ancianos, la tradición o eh, el conocimiento de la persona, ¿cuál es la autoridad que tiene la última palabra? Bueno, aquí es la escritura el tribunal último de apelación, o sea que es la autoridad definitiva, la La palabra de Dios. palabra de Dios, la Biblia, la Escritura, es la que tiene la autoridad última. Correcto, muy bien. Ajá, esta pregunta es importante. ¿Quién determina lo que debe enseñar la iglesia? Bueno, dice, yo voy a ir respondiendo. Dice, la iglesia no ha determinado lo que enseña la Biblia, sino que la Biblia determina lo que enseña la iglesia. Correcto, entonces, contestando la pregunta, ¿quién determina lo que enseña la iglesia? La Biblia. No el podcast de tal persona, no los videos de TikTok o los videos de Instagram, YouTube, no, no es eso, ¿verdad? Ay, vamos a enseñar una nueva revelación. No, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, es lo que la iglesia debe enseñar, ¿verdad? Listo. Ahora la siguiente pregunta, la 9, ¿qué es lo que debemos aprender de la historia con respecto a la Biblia? Página 47. Debemos aprender de la historia y reconocer su importancia y contribución a nuestra fe. Recordar que la Biblia es el único árbitro final en todo lo que la fe y prácticas cristianas se refiere. Ujú. Correcto. O sea, la historia está para que nosotros veamos los ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de alguien que hizo algo malo y las consecuencias, y ejemplo de alguien que hizo algo bueno y las bendiciones, ¿verdad? Pero tengo que ver que es la Biblia el único que va a determinar la autoridad siempre, ¿verdad? En la fe. Listo. Ahora, la pregunta 10, ¿qué dice la regla 9?
Tiene que ver con las promesas. ¿Qué dice? Vamos, hermano. Quedan 10 minutos. Démosle. Las Eh, promesas de Dios ujú. a través de la Biblia están a disposición del Espíritu Santo para los creyentes de todos los tiempos. Excelente. Entonces la siguiente dice, ajá, esta tenemos que ponerle atención. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué sucede si no se cumple una promesa? Según la regla número 9, escriba las tres opciones y desarrolle una de las tres posibilidades. O sea, yo miro en la Biblia o tomo para mí una promesa y no se cumple. Entonces, ¿cómo lo debo de interpretar yo? Hay tres posibilidades, hay tres opciones, o sea, tres posibilidades, y, y hay una que es ¿cómo sería la correcta o la que se complementa? Ajá, ¿cuáles serían? Bueno, yo puse aquí, hermano, uno que cuando no se cumple, que a veces decimos Dios falló. Dos, que te apropias erróneamente de la promesa y aún, ¿verdad? Y tres, la promesa será cumplida después o de una manera inesperada. Correcto. Entonces, yo puse como ejemplo aquí, Dios le prometió a Abraham de sus descendientes que serían tan numerosos como las estrellas de los cielos. Ujú, Y los Sara siguieron esperando pacientemente su cumplimiento, aún luego de que hubiera terminado su señal fértil. Y cuando Abraham lindaba los 100 años de edad, incluso trataron de ayudar a Dios a cumplir su promesa, pero fue en vano, ujú. ¿verdad? Ese fue Ahí, excelente, hermano, muy bien. Entonces, ¿cómo lo podemos resumir? Dios falló, o sea, somos el primer error de Dios. Imagínense. ¿Será correcto interpretar eso, que somos el primer error de Dios? ¿Somos la primera persona en que Dios se equivocó? No, ¿verdad? No es así. O sea, Dios no se equivoca. Entonces, podemos, no podemos decir eso ahora de Dios, porque Dios no miente y no se equivoca. Ajá, la segunda opción entonces sería que la promesa no era para nosotros y muy probablemente, ¿verdad? Eso puede significar, Dios, esta era la promesa que yo recibí de ti. Imagínese, Abraham pudo haber pensado eso, ahora, mire, Dios me hizo la promesa y en aquel momento, bueno, cuando estaba Galileo Galilei, antes de Galileo Galilei que descubrió el telescopio, creo que fue él, si no recuerdo, antes de él se tenía que solo habían 1000 planetas o estrellas, ¿verdad? Serían en el cielo. Pero ya cuando se inventó el telescopio, ya descubrieron que habían mayor cantidad de planetas y de estrellas, ¿verdad? Entonces, y ahora la conclusión es que no se puede contar la cantidad de estrellas. Igual como Dios ya había dicho que no se puede contar la cantidad de arena que hay a la orilla del mar. Entonces, así es de grande la promesa que Dios le hizo a Abraham. Si puede contar la arena, vas a poder contar tu descendencia. Si puedes contar las estrellas en el cielo, vas a poder contar tu descendencia. Entonces, ¿qué significa? No le podemos pedir eso nosotros a Dios, ¿verdad? Muy probablemente era solamente para Abraham. Entonces, una es que Dios se ha equivocado, es incorrecto. Otra es que la promesa no era para nosotros, que muy probablemente. Pero la tercera es ¿cuál? Que la promesa será cumplida después. Y va todavía, correcto, todavía no se ha ujú. cumplido esa promesa, todavía no. Entonces, ¿qué significa? Hay que seguir orando, hay que seguir orando ahora. Entonces, ay, y ahí hay un conflicto, pero no vamos a entrar a eso. Alguien que dice, no, pero es que la Biblia prometió Dios que iba a ser salvo yo y mi casa, y no, y nadie en mi casa se ha convertido. O sea, mientras tenga vida la persona o mientras mi familia esté con vida, sí se pueden convertir.
y oramos para que Dios, ellos puedan escuchar el mensaje de Dios. Pero el detalle es que esa promesa fue dada para una persona en específico y en ese caso el padre, para un hombre, y el padre era el sacerdote de ese hogar y el padre era quien llevaba la religión a la familia. Pero ¿qué vemos después? Se cumplió, ¿por qué? Porque el padre de familia dijo, ven y predícales a mi familia. Y todo, después ahí todas las personas creyeron, carcelero de Filipo. Entonces, ahí vemos que la promesa sí se cumple, ¿verdad? Pero no es tal vez cuando nosotros pensamos o cuando nosotros deseamos, sino que después más adelante, ¿verdad? Si no, con nuestro ejemplo podemos ahí ganar a veces a algunas personas y sin palabra, dice ahí el pasaje específicamente a las hermanas con su esposo, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Podemos ganar a varias personas, pero compartiendo la palabra de Dios. Entonces, ahí con respecto a las promesas, ¿verdad? Ojo ahí con esa, ¿verdad? La 13. ¿Cuáles son dos clases de promesa que se encuentran en la Biblia? 12, perdón. Las promesas generales, estas son las promesas que el Espíritu Santo le da a todo creyente. Y dos, las promesas específicas. Son promesas dadas por el Espíritu Santo a personas específicas en ocasiones específicas. Correcto. Entonces, ojo ahí con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos? Generales y específicas. ¿Cuáles son las generales? Que viene la pregunta 13, ¿verdad? ¿A qué se refieren las promesas generales? Son dadas, como dijo el hermano David, para todos los creyentes, en todo lugar. Entonces, que si alguien cree en Cristo, va a tener la vida eterna. Esa es una promesa para todos. Es una promesa para todos. Entonces, pero una promesa específica es para una persona específica en un momento o en una situación específica. Eh, digamos que cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que diera las vueltas alrededor de Jericó. Es específicamente para esas personas en aquel lugar, ¿verdad? No es que nosotros vamos a ir y vamos a dar 7 vueltas alrededor de una ciudad y se va a caer. No, no es así, ¿verdad? Sino que fue algo específicamente para ese momento, ¿verdad? Por diferentes situaciones, ¿verdad? Dios quería que la maldad de ellos había llegado hasta el cielo y Dios tenía un juicio para ellos. Entonces, pero diferentes causas. Pero promesas específicas es para una persona en específico. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ojo ahí. Ahora la 14. ¿Cuál es la regla número 10 de los principios gramaticales de interpretación? Ajá. Un significado y tiene que ser tomado literal. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a la página 58 y 59. Dice, ¿cuáles son las dos preguntas que debo hacerme para evaluar mis motivaciones con respecto a no analizar un pasaje literal? O sea, ahí es, si yo no lo quiero analizar literal, ¿por qué no? Entonces, porque pongo en duda el sentido del pasaje y no quiero obedecerlo. Y la dos es porque no es lo que yo pienso, ¿verdad? No se ajusta a mis inclinaciones teológicas preconcebidas. O sea, que yo ya sé algo y ese pasaje no me ayuda. Entonces, tengo que explicarlo de una forma no literal. Ejemplo, ese me gusta, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, Jesús va a venir en tal año. Y ya habíamos visto en clase, ¿verdad? Muy probablemente Jesús, ese día que dijo esa persona, más que seguro que no va a venir. ¿Por qué? Porque no viene esa profecía de parte de Dios, muy probablemente, ¿verdad? Y lo segundo es que ya las personas después dicen, ah, es que Dios no vino, pero sí vino, pero no vino en forma espiritual a nosotros.
Jesús regresó en forma espiritual. Entonces ahí ellos ya no pueden, ya lo toman el pasaje como algo no literal, ¿verdad? O no así línea por línea, sino que lo toman de otra forma espiritual para malinterpretar lo que ellos ya habían dicho. Entonces, ojo, ok. Pasemos a la siguiente. Según la 16, según la página 60, cuando un pasaje, perdón, cuando un pasaje o palabra parezca tener más de un sentido, ¿cuál debemos elegir? Ojo con esta pregunta, que tengo oídos para oír que oiga. Cuando un pasaje o palabra parece tener más de un sentido, ¿cuál debemos elegir? ¿Qué dice la página 60? Dice aquí, cuando un pasaje o palabra parezca tener más, más de un sentido, escoge el más claro. El sentido más obvio es generalmente el correcto. Así, ¿verdad? Así. Elegir el más claro, elegir el más obvio y el más directo. Eh, si dice que Elías oró para que cayera fuego del cielo y consumiera ¿qué dice? No, es que no es que descendió fuego del cielo, sino que cayó justo un meteorito en ese... No, cayó fuego del cielo y cayó fuego del cielo, ¿verdad? No, no hay para dónde ahí, ¿verdad? No hay para agregarle nada místico ni nada ahí sobrenatural. No, es literal. Listo. Dios. Entonces, ojo con esa pregunta, ¿verdad? Ojo con esa pregunta. ¿Cuál debemos elegir, ¿verdad? Y ahí dice la A, más claro o el sentido más obvio, ¿verdad? Va a ser el correcto. La regla 11, ¿qué dice? Interpreta. Interpreta las palabras de acuerdo con su significado en los tiempos del autor. Ujú, correcto. Muy bien. ¿Qué herramientas? Ojo con esta, ¿verdad? Ojo con esta pregunta. Dice, ¿qué herramientas puedo utilizar cuando quiero saber el significado de una palabra en la Biblia? Página 61. ¿Qué herramientas o qué tengo que utilizar para saber el significado de una palabra en la Biblia? Ahí dice traducciones bíblicas y diccionarios. Una correcta traducción bíblica y un diccionario bíblico. Ay, perdón, ¿verdad? Obviamente no voy a buscar un diccionario de inglés-español, ¿verdad? Estoy buscando español, o sea, no. Pero un diccionario bíblico va a ser más acorde. No voy a agarrar otro diccionario Océano uno. Antes había ese, perdón. Pero o no voy a utilizar eso, voy a ir a un diccionario bíblico que me va a dar qué significaba la palabra en aquel momento. Entonces, ojo con esa pregunta, ojo con esa pregunta, ¿verdad? Em, vamos a ver, aquí el 19. ¿Qué debo hacer cuando al estudiar un pasaje me encuentro con una palabra que no entiendo? Ajá, página 61. Sí, sí, 61, más 60. las que no entendemos, más bien investigar más. Ujú. Correcto. 62 era, perdón, ¿verdad? A veces no saltarnos esas palabras que no entendemos, sino que más bien buscar el significado, ¿verdad? De esas palabras para poder entender bien a qué se refiere el pasaje, ¿no? Pero está tranquilo, no hay problema. Em,
Enumere los cuatro aspectos en que debemos establecer al estudiar una palabra en particular, según la página 63 y 64. Solo menciónenlos ahí. Su uso por el autor, su relación con el contexto inmediato, el uso corriente de la época en que fue escrito y el significado de la raíz de la palabra. Ujú, tranquilo. Entonces, buscar eso, ¿verdad? Qué significaba en aquel momento, cómo se relaciona y la raíz, ¿verdad? Pero esa tranqui, no hay problema. Ajá, ojo con esta pregunta. La 21. Al utilizar una Biblia, ¿cuál es una traducción de la Biblia confiable que profundiza en el sentido del texto, que es lo más cerca al original posible, ¿verdad? ¿Cuál sería? Bueno, ahí está la respuesta, ¿verdad? La Reina Valera 1960. Esa es como eh, una de las traducciones más fiables, más fidedignas o más correctas, más exactas, ¿verdad? Entonces ahí está ya la respuesta. Ojo con esa, ojo con esa. La regla número 12 de los principios gramaticales, ¿cuál es? Démosle, que nos quedan 10 minutos todavía. Interpretar cada palabra en relación con la oración de la que forma parte, ya su contexto. Y en su contexto, correcto. Ajá. Según la Biblia y los ejemplos de los significados de las palabras en su contexto, ¿qué significa la palabra fe en Gálatas 1:23? ¿Qué significa la palabra fe en Romanos 13:23? ¿Qué significa fe en 1 Corintios 5:11? Cada una tiene un significado diferente y ahí en el material lo vemos. Esa pregunta, tranquilo, pasémosla. La 24 dice, según, ajá, ojo con esta pregunta. 24. Según los manuscritos antiguos de los cuales se hicieron nuestras traducciones de la Biblia, ¿qué recursos no tenían esos manuscritos y fueron agregados después? Página 68. Tenían solo repetición, no Ujú. tenían de versículos. Correcto, no tenían párrafos, no tenían versículos, no tenían capítulos, no tenían puntos, ni comas, ni nada de eso. Entonces, ojo con esa, ¿verdad? Ojo con eso. La pregunta 25. ¿Para qué se agregaron los recursos de los signos de puntuación? Ahí despuesito de eso menciona página 68. Para, Mayor claridad, facilidad para el estudio y la lectura. excelente. Esa es la idea, para que podamos estudiarlo mejor y tengamos mejor claridad. Ujú. La pregunta 26, la regla 13, ¿cuál es? Interpretar el pasaje de acuerdo con su contexto. De acuerdo con su contexto. Ajá. Ujú. Ojo con esta otra que viene. ¿En qué nos debemos empeñar? ¿En qué nos debemos empeñar para descubrir cuando estudiamos un pasaje? Ojo con esa, ojo con esa. ¿Qué dice la página 68? Dice, debes Debemos empeñarnos empeñarte en en describir descubrir. el propósito general del libro a fin de establecer el significado de ciertas palabras o pasajes en el libro. Ujú. Descubrir el propósito principal del pasaje. Entonces, digamos, si está hablando de cómo se predicó en la iglesia, en el viaje misionero en la iglesia de Corinto, ¿cuál fue? Entonces, no vamos a decir
que el punto principal es eh, ah, la, la historia de José, por decir algo, ¿verdad? No, tenemos que enfocar en el propósito general del libro y establecer el significado de ciertas palabras o pasajes en dicho libro, ¿verdad? Pero eso es lo principal, ¿verdad? Hay dos cosas que tenemos que entender aquí. El contexto me va a dar, ya vamos a ver lo del contexto, pero el propósito del libro también me va a dar otra ayuda, ¿verdad? Entonces, ojo con... Hermano, Sí, solo quería agregar algo que me llamó la atención de aquí, que yo lo agregué aquí, va. sí, Dice que las 4 preguntas siguientes te serán ayudas, ¿verdad? Una, el libro, ¿cómo se relaciona con la Biblia en su totalidad? ¿Cómo se relaciona dentro del contexto cultural y trasfondo geográfico, histórico, social, durante el cual fue escrito? Es lo que usted mencionaba en resumidas cuentas, ¿verdad? Que debemos de correcto. tomarlo en cuenta también, ¿verdad? Que en resumidas cuentas, para lo que cuando estudiamos. Así es, hermano. Excelente. Esta, ah, vamos a ver. Sí, sí, aparece en el libro. Ojo con esta otra pregunta 28. Esta vamos a detenernos aquí y pongámosle atención a la pregunta 28. Ahí el que tenga oídos para oír, que oiga. Mencione dos diferencias que tienen cada uno de los enfoques de los evangelios, que son un ejemplo para entender mejor los evangelios al momento de estudiar la Biblia. Es decir, cómo ven a Jesús cada uno de los evangelios. Y una característica más que los hace particulares. Ojo con esta, ¿verdad? Ajá. Mateo, ¿cómo ve a Jesús Como rey, él es el como rey? cumplimiento de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Correcto. Ajá. Marcos, ¿cómo ve a Jesús? Este se presenta como siervo, el Marcos plural, como siervo, ¿verdad? Y estaba escrita para los romanos. Mateo estaba escrita para los judíos. Entonces, acuérdense de un enfoque de Jesús y una característica. Un bueno, enfoque de Jesús y una característica. Ahora, Lucas, ¿cómo enfocan a Jesús? Según que Lucas, Jesús es Jesús, el Hijo del Hombre. el Hijo Observamos de cómo se enfatiza su humanidad, su genealogía se remonta hasta Adán, el primer hombre, Correcto. Entonces, ajá. Y Juan, ¿cómo miran a Jesús? Lucas, el Hijo del Hombre, y Juan mira a Jesús como como el Hijo de Dios. el Hijo de Dios. Y una característica de Juan es eh, todo el libro, ¿verdad? Va enfocado a mostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Y los milagros son milagros elegidos, ¿verdad? No son todos los milagros que hizo Jesús, sino que ciertos milagros para probar que Jesús es el Hijo de Dios. Em, con respecto a la naturaleza, con milagros con respecto a la provisión, milagros con respecto a la resurrección. Entonces son 7 milagros que se mencionan ahí en el libro de Juan para probar que Jesús es el Hijo de Dios y fue escrito a los judíos. Entonces, si yo les preguntara, ojo, mencione dos características o cómo se menciona a Jesús en los evangelios, entonces ustedes escriben, ¿verdad? Ah, Mateo menciona a Jesús como el rey y habla de las profecías eh, y muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos menciona a Jesús como el siervo y habla de bueno, escrito para los romanos, mostrando que
todo lo que tenía que hacer Jesús como el siervo de Dios, ¿verdad? El libro de Lucas menciona a Jesús como el Hijo del Hombre y menciona la humanidad de Jesús. Y este fue escrito para los griegos, porque los griegos tenían a los dioses allá arriba, ¿verdad? Y los dioses no tienen relación con las personas, pero Lucas dice, ¿no? Jesús fue 100% hombre. Entonces, y la genealogía va hasta Adán, ¿verdad? Y Juan menciona a Jesús como el Hijo del Hombre y todos los milagros y todo para mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, perdón, el Hijo de Dios en Juan. Y aun cuando empieza, ¿verdad? Habla acerca de la eternidad de Dios. Así que de Jesús también. Ojo con esa, ¿verdad? Yo le puedo preguntar dos y dos características. Ojo. Bueno, la siguiente, la regla 14. Ajá, vamos a pasarnos no el enunciado, sino que la 30. Lo yo soy de Jesús. ¿Son literales o son una metáfora? ¿Qué piensan? Metáfora. Ujú. Así es, ¿verdad? Jesús no es literalmente una puerta, Jesús no es literalmente un foco o una lámpara o una luz, Jesús no es literalmente un pan, un pedazo de harina cocido, fermentado y cocido y lo demás. No, lo que es una ilustración de lo que Jesús quería enseñarnos, ¿verdad? Perdón. Ojo con esa, la regla 14 de lo yo soy de Jesús, ¿verdad? Son, no son literales, sino que son una ilustración. Ojo con esa. Que tenga oídos para oír, que oiga. La 31 dice, teniendo en mente la regla 14, que debo tener claro, que debo tener claro qué es lo más importante al momento de estudiar una ilustración, página 71. Esa estaba complicadita, ¿verdad? Bueno, yo puse reconsiderar el lenguaje en que fue escrito, en este caso el lenguaje figurado. Ujú. Sí, ahí para ampliar un Yo poquito, le puse, ajá, diga hermano. yo le puse comprender bien aquello que se usa para ilustrar. Eso es, excelente, ¿verdad? Ejemplo, Salmo 23, yo soy el buen pastor. Entonces, ahí, ¿qué está poniendo el ejemplo? Es el ejemplo de un pastor. Entonces, allí tengo que yo estudiar bien las características de esa ilustración o de esa imagen que quiere dar ahí el escritor. Vamos a ver, yo soy una oveja. Yo tengo si yo fuera el animal, tiene estas características como oveja. Entonces yo también tengo que tener ciertas características similares a una oveja, ¿verdad? Entonces, eso ahí. Muy bien, hermano. Excelente. Ujú. El corolario de la regla 14. Vamos a ver. Sí, que si no tiene vida y se le asigna vida, entonces es una ilustración. Y ahí hay una metáfora, pero esa no hay problema, ¿no? Lo comprendemos bien. Eh, la página 73. Esto es importante, pero no está en la evaluación, pero es importante saberlo, la 33, que nos hará saber si se usa un objeto sin vida para describir a un ser viviente o si se le está adjudicando vida a una acción. El, el contexto, ¿verdad? El contexto. Entonces, em, si se le asigna vida o si tiene vida, me lo va a determinar el contexto. Eso es importante saber. No para ahorita lo que viene, pero sí es bueno saber, el contexto nos va a guiar a todo eso, ¿no? La regla 15 ahí la tenemos que es muy similar a la anterior, ¿verdad?
Ahí las palabras que utilizó Pablo en sentido figurado. Listo. Ajá. La página 74 dice que cuando, aparte del contexto, en donde más puedo buscar información sobre un tema para descubrir la interpretación correcta al estudiar un tema. Aquí se refiere a los, ¿quién, antes de contestarlo yo, ¿alguien tiene de esto? Pasaje paralelo. Pasajes paralelos, correcto. En el caso de los evangelios, si si algo se menciona en Mateo, se menciona en Marcos, se menciona en Lucas, se menciona en Juan, yo tengo que ver qué es lo que dice ese pasaje, si a mí me toca enseñarlo o estudiarlo, ¿verdad? Para ver en sentido general de todo, ¿verdad? La crucifixión de Jesús, yo tengo que estudiarla en todos los pasajes, ¿verdad? La resurrección de Jesús, tengo que estudiarla en todos los pasajes donde se menciona, entonces no solamente en el contexto, sino en los pasajes paralelos que se mencionan. Excelente, muy bien, hermano. Ojo con esta, está contestada ahí, ojo con esta, que tenga oídos para oír, que oiga. ¿A qué se refiere la palabra antropomorfismo? ¿Quién no puede leer la definición que pusimos ahí? Se refiere al lenguaje figurado que se utiliza para describir a Dios, asignándole cualidades humanas a Dios para comunicarse y darse a conocer al hombre. Ejemplo, los ojos de Jehová en 2 Crónicas 16:9, oídos de Dios, Salmos 17:6, 86:1, la mano, espalda y el rostro de Dios, Éxodo 33. Correcto. Entonces, antropomorfismo es asignarle a Dios características del hombre, de los hombres en el sentido genérico, para que nosotros podamos entender algo de Dios. Entonces, ejemplo, hay ojo, los ojos de Dios, el oído de Dios, las manos de Dios, la mano derecha de Dios, la espalda de Dios o el rostro de Dios, ¿verdad? No les voy a pedir la cita bíblica, pero por lo menos tener ahí claros los ejemplos, ¿verdad? De antropomorfismos. Ojo, ojo ahí con eso. No la definición, sino que algo más. Bueno, vamos a ir avanzando. 38. Ya casi llegamos. Con respecto a la regla 15, ¿cuáles son las dos cosas de importancia que debemos notar? Hijo, está difícil eso, ¿verdad? Página 76. ¿Quién la tiene ya contestada? Ahí está. Ahí se menciona el libro, pero está tranquilo, ¿verdad? Solo menciónenlo ahí, hagan la mención de eso. Una palabra no puede significar más de una cosa a la vez. Correcto. En lo posible debe de mantenerse la interpretación literal del pasaje. Excelente, muy bien, así es, ¿verdad? No puede, la misma palabra no puede significar dos cosas. Si en un pasaje Jerusalén significaba la ciudad, en otro pasaje Jerusalén se refiere a la ciudad. Salvo que diga el contexto, la Jerusalén de Dios o la Jerusalén celestial o la Jerusalén espiritual. Porque si no lo menciona, se refiere a la Jerusalén, Jerusalén. Listo, la ciudad. Ajá. La regla 16. Aquí con respecto a las parábolas. Vamos a ver. ¿Qué son las parábolas? Son verdades espirituales con un ejemplo terrenal. Dios quería dar una verdad espiritual, Jesús quería enseñar una verdad espiritual con un ejemplo de algo que sucede en la tierra. Entonces, ahí es solo para tenerlo claro eso, ¿verdad? Y tranqui. Ajá. ¿Cuál es el propósito de la parábola del sembrador? Ese es como un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué decía ahí el propósito? Página 78.
En el libro lo menciona. Ajá. Ilustrar los distintos tipos de respuestas que recibe la palabra de Dios cuando se proclama. Excelente. Eso es para conocimiento general. No se refiere al sembrador, sino que se refiere a las distintas respuestas a la palabra de Dios cuando alguien predica, ¿verdad? Listo. Ajá. ¿Cuál es la conclusión de la regla 16 con respecto a la interpretación de las parábolas? Esto es importante saber, es importante, conocimiento general, no para nuestra clase, pero dice, cada parábola tiene un punto principal de comparación y tratar de relacionar ese punto principal con lo que quería enseñar quien lo relata. Entonces, busco la parábola, hay un punto principal y a eso me tengo que referir. Hay un, como el significado principal de la parábola, a eso voy a apuntar. La regla 17. Ajá, ojo con esta, la 45. Ah, no, no, ya me acuerdo que no. ¿Cuál es otra forma de resumir la regla 17 y los principios gramaticales de interpretación con respecto a las profecías? La profecía ha de interpretarse literalmente, a menos que el contexto u otra referencia posterior en la escritura indiquen lo contrario. Entonces, la profecía es literal, pero a esa no hay problema, ¿no? La 46. Al interpretar la profecía de Malaquías, ¿quién va a venir con el poder de Elías? Juan el Bautista. Ahí lo mencionó. No. Esta que viene sí, ¿verdad? Esta que viene sí. Ojo con esta. Al estudiar las profecías y... yo le puse diferente ahí. Y no, es que hay que ir repetido dos veces, pero en el examen ya no está repetido, ¿verdad? En la evaluación no. Al estudiar las palabras y comprobar, creo que lo puse yo, comprobar que se cumplen las profecías en la primera venida de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra esperanza con respecto a las profecías de la segunda venida de Jesús? ¿Qué dice el material? ¿Quién lo puede leer? La última. Podemos tener la seguridad de que las profecías de la segunda venida de Jesús se van a cumplir completamente. Correcto. ¿Ya se cumplieron profecías en la primera venida de Jesús? Listo. Entonces, cheque todas esas profecías. Eh, Muy probablemente nadie las puede cumplir hoy en día, todas las profecías de Jesús. Pero si ya se cumplieron en Jesús muchas de las profecías en la primera venida, las otras profecías de la segunda venida se van a cumplir, más que seguros que sí se van a cumplir. Entonces, eso es algo que tenemos que tener bien en claro y el que tenga oídos para oír que oiga con respecto a esto. La segunda venida de Jesús se van a cumplir las profecías también de esa parte. Listo. Bueno, estamos listos ya entonces para la evaluación. Tenemos listo. En 15 minutos lo tienen. No, ahora, yo sé que son bien inteligentes y bien dedicados, por eso queríamos eh, ver todo el material para darles una guía cómo se iba a desarrollar, ¿verdad? Permítame. Entonces, bueno, indicaciones, perdón. Indicaciones entonces. Eh, Cierren su material. Cierren su material, no tengan Biblia ni nada, ahorita no la van a necesitar. Y intentemos no tener ahí en otro dispositivo el libro ni nada, ¿verdad? Para comparar. Entonces, bueno, concentrados. Entonces, vamos a orar. Voy a terminar la grabación aquí y vamos a continuar con el examen. Entonces... No, yo pensé que estaba grabando, pero no se grabó. Ah, no, se está grabando, sí. Listo.
Entonces, bueno, vamos a terminar orando y después pasamos, les envío el examen para empezar a contestarlo. Oramos. Gracias Dios por este día, gracias Padre por mis hermanos que se pudieron conectar para la evaluación, gracias Dios por la clase, Dios, que estamos teniendo, Dios, que siga siendo de provecho, Dios, para nosotros y que al terminar la clase no sea una clase más, sino también que sea una herramienta para poder estudiar tu palabra, que sea un complemento, Dios, también para cuando nos toque estudiar y que, que podamos, Dios, aplicar también, Dios, estas enseñanzas, estas reglas, Dios, al estudio personal de tu palabra y también cuando nos toque compartirlo, que pensemos, Dios, en lo que estamos viendo, estudiando, leyendo y podamos utilizar bien tu palabra, Dios, para el beneficio de la obra y los hermanos también que van a recibir tu palabra. Gracias, Dios, y te pedimos por el tiempo del examen que lo podamos aprovechar al máximo y que tú nos guíes, Dios, en todo lo que vayamos a hacer. Gracias, Padre, y todos lo dejamos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a dejar de grabar.